Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. Para este episodio hablaremos acerca de la entrada de Jesús al tiempo, el nacimiento de Jesús. En episodios anteriores vimos algunas de las profecías acerca del Mesías y vimos el contexto de lo que se conoce como la plenitud de los tiempos. Hoy vamos a ver la llegada del Hijo de Dios a la historia. Y creo que hay algo que se conoce o se entiende como la preexistencia de Jesús. Y creo que está muy bien plasmado en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora nosotros sabemos que esa palabra fijó tabernáculo entre nosotros, pero el hecho de referirse a Dios como una palabra es una forma muy abstracta de verlo. Creo que por eso los evangelios que conocemos como sinópticos nos plantean un panorama en el que podemos entender esta palabra encarnada que es Dios. Y en los evangelios es donde se va llevando a cabo todo el cumplimiento de las profecías y el desarrollo de Jesús, como para entender esa abstracción en la realidad de un hombre, el Hijo de Dios. Y creo que podemos empezar con lo que dice Mateo. Sí, lo que podemos ver en Mateo acerca de Jesucristo es, nos muestra en el capítulo 1 la genealogía de Jesucristo. Vemos dos genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, pero Mateo es un evangelio que va dirigido a una audición judía, y por eso Mateo trata de mostrarles a través de esta genealogía que el Mesías descendía de David, como vemos en el versículo 1 del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a diferencia de Mateo, Lucas, siendo griego, siempre digo que Lucas hace un escrutinio de lo que venía a ser el Mesías y lo que vino a ser la genealogía de lo que estamos hablando, ¿no? Él lo plasma como el hijo de... Comienza diciendo que Jesús, según se creía, era hijo de José, enfatizando ahí el punto de que era por obra del Espíritu Santo el nacimiento de Jesús. Pero Lucas, lo que es relevante en la genealogía que menciona Lucas, es que él termina su genealogía diciendo que Jesús era hijo de Set, hijo de Adán, y que finalmente era hijo de Dios, presentándonos a un Jesús, a un Mesías, hombre, o sea, que descendía de Adán. Y de hecho era un título que le gustaba mucho a Jesús, que le dijeran el Hijo del Hombre. Y a lo largo de los evangelios vemos que fue nombrado como ese título muchas veces. Que ambas cosas que hablan es el cumplimiento, ¿no?, de una profecía. Por el lado de mi papá es la profecía del vástago, del linaje de Isaí, o sea, de la descendencia de David. Y del lado de Lucas habla acerca de la profecía que está en Génesis 3, de la simiente de la mujer, ¿no?, la descendencia, el hijo de un hombre. Y bueno, ambas genealogías nos plantean, tanto por el lado de María como por el lado de José, la pertenencia de estos dos jóvenes al linaje de Judá y a la casa de David. Y creo que es importante, tanto José como María, estos personajes, que si bien llegan a formar lo que es la familia y el núcleo pues central de Jesús, en tanto su niñez como pues también podríamos decir cuando es adulto, que formaron esa imagen parental, ¿no? O sea, de padre y madre, que fue José y María, que eran jóvenes que eran vasos preparados, ¿no? Vasos que habían sido escogidos y que también ellos habían cuidado, por así decir, su persona y la forma en que tenían una vida judía en el contexto de ese siglo. Y de hecho Lucas hace pues no un paralelismo, pero inmediatamente que termina de narrar cómo fue el anunciamiento de la venida de Juan, comienza con el anunciamiento de Jesús. Dice que al sexto mes el mismo ángel Gabriel va a Galilea, específicamente a Nazaret, con un varón y una mujer que estaban ya desposados o comprometidos, y enfatiza que eran de la casa de David. Nos menciona el nombre de ambos, pero lo relevante aquí es que en contraposición con Zacarías y con Elizabeth, que eran siervos de Dios también, pero de otra edad, mucho mayor que tanto José como María, también José y María, siendo muy jóvenes, estaban muy constituidos también, a pesar de que ellos no servían en el templo. Sí. Y de hecho José, en contraposición con Zacarías, él creyó inmediatamente, y era mucho más difícil para José que le dijeran que su prometida estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, que Zacarías le dijeran que iba a tener un hijo a una edad avanzada, cuando él tenía el contexto de Abraham. Entonces para José vemos que sí era un vaso útil, porque tenía una fe más potente que la de Zacarías, porque el ángel a él no lo deja mudo ni
ni le pone ninguna... No tuvo incredulidad, ¿no? Exactamente. O sea, y creo que es lo que dices es importante, porque ahí describe entre líneas un rasgo muy importante José, y que lo vamos viendo a través de la historia, pues que es circunstancial, porque surge una circunstancia, Dios envía un mensajero y José obedece, a pesar de que presenta temor, presenta dudas. Y algo que me gustaría también comentar es que José pues era un hombre justo, como dice la escritura aquí en el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues vemos que José amaba a Dios y amaba a María, y cuando él tuvo ese pensamiento pues fue cuando se le apareció, ya lo dijeron ustedes, el ángel, y le dijo que no temiera recibir a María como su mujer. Y él cree ahí, ¿no? Cree, no hay incredulidad, como No hay dice el incredulidad. sacerdote. Y María indudablemente pues es la mujer más importante en la historia del mundo, porque si bien nosotros como creyentes no la adoramos, sí es una mujer, como dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. Era una mujer joven que, a pesar de su juventud, contrariamente incluso como a Sara o a otras también mujeres de mucha fe en la antigüedad, creyó instantáneamente lo que le dijo el ángel. Y vemos que también era una mujer constituida de la palabra de Dios, de lo que ella podía asimilar, porque cuando va a visitar a su prima Elizabeth, menciona varias citas del Antiguo Testamento, específicamente los Salmos. Y era tanto José como María, indudablemente fueron, como dijiste al principio, vasos útiles. José ejecuta, protege a María, protege a Jesús siendo niño, como vamos a ver cuando viene después el infanticidio y tienen que salir. O sea, como una cobertura que la Biblia no hace mucho, no nos profundiza mucho en la vida de José, pero lo que nos deja ver apenas es que José fue como ese varón que estuvo al lado de María como esposo y sobre Jesús como padre. Y principalmente como que la enseñanza que deja José y María es de dos jóvenes que tuvieron la capacidad de llevar esta encomienda, ¿no? de cuidar de Jesús. Y yo creo que ahora muchos jóvenes también necesitamos ver como ese modelo, ¿no? El modelo de María, de José, un hombre de fe, y María, una mujer que estaba constituida de la palabra, que conocía la Biblia, en una dificultad, como decíamos antes, ¿no? Que ir a la sinagoga para una mujer era algo complicado. O sea, no podía estar en los primeros lugares, escuchar solamente, no tenían el acceso que ahora tenemos, ¿no? A la lectura de la Biblia. Y avanzando un poco en esto, después de María y de José llegamos al punto en el que nace Jesús, aparece en escena, ¿no? Y se encuentra José y María moviéndose hacia Jerusalén. Sí, hacia la ciudad que les correspondía, porque el capítulo 2 de Lucas dice que aconteció en aquellos días, como vimos en episodios pasados, que promulgó Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, ¿no? Entonces dice que iban todos a su ciudad. Tanto José como María, como dijimos al principio, pertenecían a la casa de David, por lo tanto tenían que subir a la ciudad de David, dice el versículo 4 del capítulo 2 de Lucas, que se llamaba Belén. Y por cuanto eran de la casa y la familia de David, dice ahí, para ser empadronado con su mujer, la cual estaba encinta. Entonces es como dices, en ese transcurso, en ese trayecto, es cuando ellos, dice aquí que aconteció estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su primogénito, que es Jesús. Y lo envolvió en pañales y lo acostó. Aquí la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacen del pesebre, ¿no? Pero bueno, sabemos que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, y más que nacer en un pesebre, porque pues para el contexto de 1500, cuando se tradujo esta versión, no se entendía muy bien lo que era la fiesta judía de los tabernáculos. Jesús, al ser el Mesías, un Mesías kosher, puro y limpio, pues no podía nacer entre animales tampoco. Entonces dice que no se encontró ellos lugar en el mesón, y se les ofreció la sucot o la azúcar para que naciese ahí el bebé. Que es importante, ¿no? Porque el mesón estaba lleno, a veces uno no alcanza a entender por qué, pero estaba lleno por el empadronamiento, por un lado, y también por otro lado porque todos los judíos en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, hacen una peregrinación hasta Jerusalén,
hasta subir. Y obviamente pues tienen que pasar por Belén. Belén es la ciudad que está abajo de Jerusalén. Entonces el hecho de que Jesús nazca también en el Sucot tiene que ver mucho con el nombre que también es profetizado por el ángel. En el versículo de Mateo 1:23, donde dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, que es la traducción literal, o no traducción, porque Emmanuel en hebreo es im, con, anagno, nosotros, él es el resumido de Elohim, de Dios, entonces queda Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y también tiene mucho sentido porque dice en Juan que el Dios fijó tabernáculo entre nosotros. De hecho, un Sucot es eso, es como un tabernáculo, una morada hecha como una tienda. Y tiene mucho sentido cuando lo ve uno así, ¿no? Porque era el momento justo en el que Dios estaba fijando tabernáculo y estaba viviendo entre nosotros. Sí, de que Jesús no naciera en las fiestas paganas de diciembre, ¿no? Que finalmente ni siquiera es el calendario hebreo. Y siguiendo con la historia cronológica, yo estoy con el Evangelio de Lucas, dice que había pastores en esa región que velaban y que estaban pues cuidando su rebaño. Y dice que se les presentó el ángel de Jehová y la gloria del Señor los rodeó como un resplandor. Y que les dijeron los ángeles: no teman, porque les vamos a dar buenas nuevas, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que les serviría de señal a ellos que iba a estar el niño en este Sucot. Y entonces dice que ahí les aparecen huestes celestiales y que alaban a Dios. Después sigue mencionando que van apresurados y que encuentran a José y a María con el niño y pues lo adoran. Estas eran personas sencillas, ¿no? Eran personas a las que Dios les da este aviso para que fueran a adorar a su rey, a su Mesías. Que yo creo que también es como un guiño, ¿no? A la profesión del rey David, ¿no? Que antes de ser rey fue como un pastor. Pero algo que se me hace también interesante es como que ahí hay un paralelismo, como dices, gente sencilla, gente que posiblemente pues no era estudiada, no sé cómo categorizarlo, pero por otro lado aparecen algo que son los sabios de Oriente. Y así como Lucas nos muestra la visita de los pastores, Mateo nos muestra la visita de los sabios. Y el capítulo 2, versículo 1 de Mateo nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero recordemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues en 1500 pues lo tradujeron como magos, pero realmente es sabios. Y ellos cuando pues llegaron a ver a Jesús, dice la Biblia, que el versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Sí, y creo que es importante, ¿no? Muchas veces uno como que dice, los Reyes Magos, ¿no? Y está todo como muy infantilizado e incluso muy mezclado con tradiciones que no tienen nada que ver con la historia real. Creo que también parte de este podcast es develar la realidad que hay detrás de esos sabios de Oriente, que no eran magos, sino que eran sabios. Y surgen muchas preguntas si uno se pone a verlo así. ¿Cómo supieron ellos que esa estrella en particular tenía un significado profético? ¿Cómo supieron que anunciaba la llegada de un rey? ¿Por qué viajaron tantos kilómetros para adorar a un rey extranjero? ¿Por qué llevaron oro, incienso, mirra y esos regalos? ¿Era realmente 3? No sé, pues, o sea, es como difícil de explicar. Pero lo que estuve investigando es que hay 2 teorías. Y la primera teoría es que eran judíos que no fueron repatriados de Babilonia, del cautiverio de Babilonia. Y la segunda, que se me hace muy interesante, es que eran instruidos por un sabio de Babilonia que había sido tan grande y había sido reconocido de la siguiente manera. Dice: en el reino de Babilonia había un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre halló luz en él, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, y no ha habido otro hombre más sabio que él. Y él es el jefe sobre todos los sabios, astrólogos, caldeos, por cuanto ha sido hallado en él el mayor espíritu de ciencia y de entendimiento. Este hombre era el profeta Daniel. Ahora, Daniel fue un asistente de los reyes que amasó ciertamente gran fortuna y gran dinero,
Y es importante como detallar aquí porque esta teoría dice que Daniel, al ser el jefe de los sabios, los astrólogos, convirtió a esa gente, a esos caldeos, hizo varios prosélitos, por así decir, o los primeros gentiles en convertirse a la fe judía y a esperar a ese Mesías. Ahora, el hecho de que ellos esperaran una fecha específica, una estrella, una señal, tiene que ver mucho incluso con el libro de Daniel, cuando Daniel especifica las semanas y las 70 semanas para la manifestación del Mesías. Y creo que más allá de una mera especulación sobre estos sabios de Oriente, hay una profecía que es bastante clara acerca de su aparición en la narrativa del nacimiento de Jesús. Sí, que tiene mucha lógica lo que estás diciendo, porque finalmente eran personas importantes, relevantes, sabios y astrónomos, pues eran académicos o eran gobernantes, sátrapas, ¿no? Lo que fueran, y no iban a llegar como nos presenta la tradición católica cristiana en un 3 y en un elefante, un camello, y o sea, la profecía a la que te refieres es a la de Isaías 60, del 1 al 8, yo voy a parafrasearla, pero dice: levántate, hablando de Sión, ¿no? De la región de Israel, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, está haciendo hincapié en el nacimiento del Mesías. Y después dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que sigue hablando de lo grandioso que va a ser el nacimiento, y dice aquí: entonces verás y resplandecerás y verás la multitud de camellos que te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, y vendrán todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Entonces, esto es una profecía, es una cita clara a este punto en la historia del nacimiento de Jesús, porque vemos que lo que le ofrecen también estos sabios o estos poderosos pues es incienso, oro y mirra, entre otras cosas que la Biblia ya no menciona, ¿no? Y que es importante lo que acabas de decir, que no eran pocos sino eran muchos. O sea, era esa profecía de esa multitud de dromedarios, porque dice la Biblia que cuando en Mateo 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, el Mesías, el ungido, pues que esperaban, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, ahí se ve la importancia de estos sabios, e incluso también la dimensión de la comitiva que venían, porque lo que hicieron fueron convocar a los principales sacerdotes, a los escribas, que como vimos en el episodio pasado, están coludidos ya con el gobierno idumeo de Herodes y también con el gobierno romano. Y aún así ellos no estaban, Sí, o sea, no tenían la certeza ni esperaban con tanto ímpetu la venida de Dios como esos magos, pues que podemos decir nosotros que eran gentiles, ¿no? sí, que vimos que finalmente eran estos escribas académicos, pero que estaban con la letra, muerta, porque no tenían más visión del nacimiento del Mesías, estos sabios. Y como dices, fue tal la multitud, como dice la profecía de aquí de Isaías, que cubrió la ciudad. O sea, fue algo espectacular, También. porque también incluso el rey mismo volteó a ver y les dio audiencia, ¿no? O sea, si hubieran sido 3 personas ahí solas, no les da audiencia, les dio una audiencia porque eran personas relevantes. De hecho, lo preocupa a Herodes. Le preocupa a Herodes esto de tal manera que cumple una profecía, la profecía del profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces aquí es cuando Herodes realiza el infanticidio, tratando pues de matar o asesinar al Mesías. Acabar, ¿no? Como el diablo buscando esa sutileza para terminar con la vida del Mesías. Pero ahí es donde otra vez el ángel Gabriel aparece a José en sueños y le dice que huya a Egipto. Pero dentro de eso Jesús tenía que cumplir con todos los preceptos de la ley para ser perfecto ante la ley de Dios. Y uno de esos era ser circuncidado al 8º día, que implicaba la presentación también en el templo.
De hecho, Lucas menciona esto, ¿no? Que fue el octavo día. Mencionabas que en Mateo se menciona que el infanticidio y lo de Jeremías, y tú mencionabas que bajo la soberanía de Dios permite que sea llevado al templo a circuncidar. No es como si la serpiente en ese momento que lo ubica se lanza sobre él en el infanticidio, pero Dios en la soberanía dice aquí en Lucas que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Josué, ¿no? En hebreo, que es Jesús, como lo conocemos, el cual había sido puesto por el ángel antes. Y menciona que esto fue conforme a la ley, obviamente, que lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como decías, en el templo. Y ahí en el templo aparece algo o dos personajes que se me hacen interesantes. Y quiero hacer como un análisis con los personajes que vimos antes, ¿no? Tenemos a los pastores, gente sencilla que tenía cierta fe en el Mesías. O sea, lo esperaban de alguna manera porque Dios mandó un ángel para que tuvieran ese privilegio, ¿no? De verlo en persona, encarnado el Mesías. Y por otro lado tenemos a los sabios que lo esperaban de años, ¿no? O sea, de herencias que fueron heredando esa espera por ver al Mesías y que también tuvieron la oportunidad de verlo y de darle un regalo que le fue útil a su momento. Pero también aparece Ana y Simeón, estos dos ancianos que dice la Biblia que ya eran de edad avanzada, que tuvieron también el privilegio de ver a Dios, porque incluso Dios se los reveló a ellos en sueño, ¿no? Dice en Lucas que Dios les dijo que no morirían hasta que no vieran al Mesías, pues al ungido. ¿Qué es lo que sucede? Que lo ven, se maravillan y empiezan a alabar a Dios, e incluso dice que José y María se maravillan de todo lo que Dios hablaba por medio de ellos, ¿no? Como que había varios spots, varios puntos que Dios se había preparado para que recibieran a su hijo, ¿no? Gente muy humilde atrae en su nacimiento, como los pastores que decías, gente muy poderosa que viene incluso desde lejos. Ya desde su nacimiento el Señor no hace distinción entre ricos ni pobres, entre sabios y ignorantes, ¿no? Entre gente que no conoce, pero también vemos que había gente fiel a Dios, gente de edad avanzada y gente incluso menciona que eran de otras tribus, ¿no? Pero que estaban ahí para recibirlo. O sea, el Señor atrae a otras tribus, no solamente de Judá, atrae a personas de diferentes estratos sociales, utiliza a los jóvenes como José y María, y también utiliza a Zacarías y a Elizabeth para que venga Juan y sea el heraldo. Y volviendo ya después de esto al infanticidio, como habíamos mencionado, en la soberanía del Señor, leemos en Mateo 2:13, que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces el siguiente versículo nos dice que y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Algo que tenemos que ver aquí también es que no nada más puede que toma al niño y me voy, ¿no? Sino que hubo, pues para llegar a Egipto, una distancia bastante considerable, hubo un tiempo también considerable y también hubo un costo, ¿verdad? Sí, en este subtítulo que se puede llamar como la huida a Egipto, tenemos que ser conscientes del contexto. O sea, Egipto no es como ahora de las pirámides entre la arena, un Egipto descuidado y viejo. Era todavía un Egipto que era el granero del mundo, que los romanos lo cuidaban mucho porque era, si bien ya no era el Egipto de Moisés, sí era una potencia menor dentro del mundo conocido. Entonces, que José ahora fuera hacia Egipto, como dice Juan, como dice el apóstol Juan, si se escribiesen todas las cosas referentes a lo que hizo el Mesías, a todo lo que tiene que ver con él, pues no cabrían en todos los libros, ¿no? Y en el aspecto de la vida de Egipto creo que hay 3 puntos importantes. El primero es como ver la distancia, no era cualquier distancia. Ahorita se hace en un vuelo en 3 horas, en tren se hace en 5 horas y media. En aquel tiempo yo creo que era una jornada ya que involucraba de 2 a 3 días. Pero más allá de eso, del tiempo y de la distancia, que la distancia son aproximadamente 1000 kilómetros, creo que en aquel momento moverse así a una distancia de lo que era una jornada normal de 3 días no era factible con un niño recién nacido. Era muy complicado y tenía que ir escalonado hasta llegar a Egipto. Y creo que también era muy importante hablar del costo, el dinero. Y creo que cuando vemos que presentan a Jesús en el templo, presentan la ofrenda más baja dentro de la jerarquía de Levítico, que eran las palomas.
Pero sin embargo, aquí se ve como la soberanía de Dios moviéndose en todos los ámbitos, incluso en el ámbito económico, porque el regalo que le dan los sabios de Oriente, pues no es cualquier regalo, no son 2, 3 monedas de oro, ¿no? Fueron la cantidad necesaria para que José, María y Jesús solventaran ese viaje y esa estancia en Egipto, ¿no? Sí, y esta huida a Egipto vemos dos cosas. Uno, Egipto era una provincia romana y en ese Egipto había ya comunidades pequeñas israelitas donde podía José, María y Jesús llegar y estar con ellos. Y la otra, para que se cumpliese la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Concluimos aquí este episodio con la familia en Egipto tras esta extraordinaria narrativa acerca del nacimiento del Mesías, la huida a Egipto y estos personajes tan sorprendentes que tienen una enseñanza peculiar para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y nos vemos en breve en el siguiente episodio para regresar a Jerusalén.